Ahora, lo que viene en el tercer trimestre, y todo esto lo hiciste sin haber comprado reservas, ahora lo que viene en el tercer trimestre va a ser durísimo. O sea, no vas a tener una oferta de dólares importante y vas a tener todo el proceso de dolarización que hay previo a las elecciones que pasa siempre. Uno dolariza hasta el capital de trabajo, los Hmm. argentinos. ¿Cómo estás viendo esta dinámica, no? Yo decía, A ver, tratar de entender un poco lo que está pasando, no solamente en el mercado monetario, sino en la economía en general, ¿no? hay dos cosas. A ver, lo de monetario yo creo que, a ver, lo que veo es que el gobierno ha programado la programación monetaria de pesos y de dólares que hizo, la verdad que a mí mucho no me cierra. La verdad que lo monetario ya se veía desde que supieron que la licitación iba a dejar 10 billones de pesos libres, que la base monetaria se iba a incrementar en un 30%. La verdad que a partir de ese momento ya sabías que ibas a tener un problema. O sea, los bancos no se iban a quedar con 10 billones de pesos a tasa cero. Eso iba a tener algún impacto. De alguna manera, ellos o empezaban a devolver depósitos y hacían pelota a otros mercados, o, soportar esa pérdida de rentabilidad de estar pagando plazo fijo para tener plata a tasa cero en la cuenta corriente del Banco Central no era negocio. Pero la verdad que el gobierno intentó de entrada, bueno, primero hizo la licitación del ECAPS, después hizo algunas medidas, tomó el jueves pasado algunas medidas para intentar, digamos, darle alguna rentabilidad a esos pesos en tasa cero, le permitió comprar un poco más de dólar link, ampliando la capacidad de compra de títulos públicos, y la verdad que todo eso fue insuficiente. El día viernes salieron a intentar, digamos, a que no se le desplome la tasa y que tuvieron que salir a vender títulos públicos para sostener la tasa nuevamente. ¿Por qué quieren sostener la tasa? Para que no se le vaya el dólar. O sea, en definitiva, acá todo lo que está detrás de todo esto, la cuestión de los pesos, era que no se le vayan los dólares. Bueno, terminó haciendo la licitación esta nueva para intentar absorber los dólares y principalmente volvió a los pases pasivos, ¿no? O sea, volvió a emitir pases pasivos para darle un piso de rentabilidad. La verdad que yo creo que todo esto fue un tema de implementación y de mala implementación. O sea, el país, un mes atrás y hoy, en pesos no cambió. O sea, fue una cuestión, fue un error del Banco de Central y fue un error del gobierno haber querido eliminar en este momento las LEFI y los pasivos remunerados del Banco Central. O sea, la verdad que eso lo podría haberlo hecho después de las elecciones, en otro momento. Encima fue un momento de estacionalidad que es muy complicada. Yo creo que detrás de todo esto el gobierno estaba pensando, bueno, dejo más liquidez en el mercado, puedo ir bajando un poco la tasa, a partir de ahí bajo la inflación. Creo que eso era lo que estaba buscando. Le salió el tiro por la culata, como dicen. Pero más Es allá de decir, eso, podía ser interpretado como justamente, como una movida diciendo, bueno, se recuperó cierta confianza, estamos con un tipo de cambio real más alto, no pasó a precios, baja un poco la tasa de interés, le das un poco más de aire a la economía real, y bueno, y las cosas funcionan bien, pero pero por lo visto no, apenas baja un poquito la tasa, bueno, sí, el dólar cobra otro impulso. sí, a ver, está claro que ellos tienen que salir a esa tasa. Y la verdad que el error fue haber dejado tanta cantidad de pesos libres en la economía, y a ver, eso fue un problema de implementación. O sea, no es que la economía real cambió y que de repente nuestra tasa real ahora tiene que ser 40% anualizada mensual. Pero, a ver, yo supongo que esto debería encauzarse en los próximos días y debería de vuelta relajar la tasa y bajar la tasa. Debería normalizarse. Ahora, más allá de eso, después tenés la otra complicación que va a ser la programación de los dólares. Como vos decías al principio del programa, adelantaste entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en el primer semestre para bajar la inflación, para sostener el tipo de cambio, incluso con el cepo a las personas abierto. Ahora, lo que viene en el tercer trimestre, y todo esto lo hiciste sin haber comprado reservas, ahora, lo que viene en el tercer trimestre va a ser durísimo. O sea, no vas a tener una oferta de dólares importante y vas a tener todo el proceso de dolarización que hay previo a las elecciones que pasa siempre, que uno dolariza hasta el capital de trabajo, los argentinos, acostumbrados a eso. Y ahora me preocupa, o sea, a ver, yo creo que los pesos, parte de todo esto fue autoinfligido, fue un error. Tienen que buscar un mecanismo de transmisión para poder
normalizar todo esto y bajar la tasa. Yo creo que esta tasa en los próximos días debería ir normalizándose. Ahora, todavía lo que no veo es que el gobierno le haya dado al mercado, digamos, este nuevo marco que están poniendo de política monetaria implica varias cosas. Primero, hoy los bancos, las tesorerías de los bancos y de las empresas tienen que volver a trabajar, a programar cuánta plata va a entrar, cuánta plata va a salir. Eso por un lado. Por otro lado, lo otro que te dice todo esto, si yo voy a invertir en LECAPS, es que mi tasa de rendimiento es mucho más volátil. Digo, a ver, los que pusieron las LECAPS en la del 7 de julio, hoy perdieron plata. Entonces su tasa de rentabilidad hacia adelante para los bancos va a ser más volátil. ¿Y qué van a hacer ellos? Te van a querer bajar la tasa de la parte, digamos, las tasas pasivas, lo que pagan ellos. Deberían bajar, digamos, en términos normales, bajarte a vos la remuneración de los pesos. En particular, el plazo fijo, ya también pasó con la cuenta corriente remunerada. Bueno, debería bajar eso después hacia adelante. Y además, lo otro que van a tener que hacer los bancos va a ser tener más liquidez, por si las dudas. Ahora, si bajás eso hacia adelante, porque estamos sin cepo para las personas físicas y se ve una compra de dólares relevante, ¿no? Ya sea para viajar al exterior, algunos son también para vender en el financiero, pero partes para atesoramiento. Sí, bueno, entonces, tenían dos objetivos, que era bajar la tasa y que el dólar no se vaya. Y la verdad que las dos cosas a la vez no podés. Y se dieron cuenta que las dos cosas a la vez no van a poder, van a tener que elegir. O sea, hasta ahora habían elegido la desinflación, yo creo que ahora van a empezar a elegir, bueno, si la tasa tiene que ser más alta y la actividad cruje y la morosidad sube, bueno, es algo colateral de yo no tener al dólar en la tapa de los diarios de acá a octubre. O sea, van a tener que dejar la tasa un poco más alta, me parece. ¿Y crees que hoy con este nivel de tasa lo pueden lograr o con una tasa incluso, vos decías, menor? Yo creo que nada, esta fue de pánico, si querés, esta tasa. Sí. Debería normalizarse. Hacia adelante, en la medida que se empiece a aceitar el sistema, ¿no? De toda la cuestión monetaria y cómo los bancos manejan la liquidez. Creo que todavía hay falta, y para mí falta alguna herramienta. Nada, vos hablás con los bancos, con las tesorerías de los bancos, y te dicen, mira, el problema es que hay cuestiones de tiempo. Yo qué sé, si vos sacas un repo, te toman la plata hoy, pero te la devuelven mañana a las 6 de la tarde. Hoy el Banco Central, por ejemplo, se fue de la rueda repo y se puso en otra rueda que se llama Repix, en la cual toman la plata hoy, pero te la devuelven mañana a las 11 de la mañana. Entonces hay todo un manejo de liquidez muy específico que todavía la gente, digamos, en particular los bancos, no saben cómo manejarlo, y por eso es que hoy tuviste toda esta cuestión de las tasas y el miedo a quedarte sin liquidez. Ahora, ¿qué estás viendo en la economía real, ¿no? Porque me parece que cuando hablamos de las tasas, más allá de si es el 40, el 30, el 28, lo que hay que ver es la tasa real, ¿no? Descontada la inflación. Y son tasas reales positivas muy elevadas, ¿no? Ahora circunstancialmente la que acepta pagar estos meses esta emisión de letras o de bonos cortos en pesos el sector público, ¿no? El sector público, si tenés, no sé, una proyección de inflación de próximos 12 meses, 20%, acepta pagar tasas reales del doble. Son de, ¿no?, crisis, digamos. De 20%. De 20% crisis que no tendría que haber estado. De 20 puntos, que es una tasa, pero elevadísima, ¿no? Qué sé yo, estoy yo pensando Brasil, que siempre tiene tasas reales elevadas, pero son tasas de ¿cuánto? No sé, la inflación es 6 y a veces llevan la tasa al 13, 14. Ahora está 15, pero está excepcionalmente alta. Ahora está 15, o sea, 9 puntos, ¿no? Sí. O 10 puntos que es muy elevada, pues siempre excepcionalmente alta. Pero después está la economía, digamos, los que toman crédito, que no consiguen esa tasa, ¿no? Los que toman crédito, los que se endeudan, hoy familias, no sé, 70% tasa nominal anual. En el caso de empresas, bueno, hay que ver qué tipo de empresas, pero también tasas muy, muy elevadas, ¿no? En algunos casos, arriba del 45, 40, 50%, ¿no?
Sí, a ver, primer cuestión, todo este cambio que hablamos recién de cómo van a manejar la liquidez va a implicar que el spread de tasas entre pasivas y activas va a tener que ser más alto para cubrir el riesgo nuevo que hay que antes no había. ¿Sabes? Yo tengo un riesgo de precio que antes no tenía. Yo invertía en LEFI, yo sabía que mañana, si hoy ponía 1.000 pesos, mañana tenía 1.001 pesos. Listo. Yo hoy no sé si mañana tengo 1.001 pesos. Con lo cual yo tengo un riesgo ponderado que va a ser quizás en 1.001 pesos. Entonces yo lo que voy a hacer es, por un lado, bajar las pasivas y las activas no van a bajar. Y ese es el problema que estás viendo. O sea, no estás logrando traccionar una baja de las activas. Sobre todo en lo que es consumo. Y por eso se está empezando a reflejar en los números que mostraste antes de morosidad. O sea, ahí te agrego, si querés, el dato de la morosidad de los créditos no bancarios, los créditos de la fintech, es de casi 13%, 12,8%. Era 7,7% hace 6 meses. O sea, también tenés ahí una cuestión. Y lo que te estás viendo es que también está relacionado con lo que mencionaste recién, los ingresos no crecieron, los ingresos en términos reales para el salario privado registrado, que es el que supuestamente está más fortalecido, cayeron más del 5% en el año. O sea, ¿por qué? Porque el gobierno usó un parte del ancla de los convenios salariales para anclar también la inflación. No, acuérdate que no permitía el gobierno, digamos, no avalaba incrementos salariales que superen el 1% por mes. Y eso provocó que esté una caída de los ingresos en todo el asalariado privado registrado. A la par de eso, ¿qué te pasó? Le pasó también eso al asalariado informal. El problema es que el asalariado informal, ¿qué hacía? Se cubría antes con crédito nuevo. Pero ese crédito nuevo ahora ya no puede acceder, ya no puede pagar esa cuota y por eso estás viendo la morosidad. Y respecto a las familias, hay un gráfico que es interesante de un informe del Banco Central que muestra cuánto gastan las familias en pagar cuotas de créditos, ¿no? Y vos ves que de repente ya nuevamente con el proceso de endeudamiento que tuviste en el último año, recordemos que el crédito pasa de 4 puntos del PIB a 11 puntos del PIB en la actualidad, o sea, eso fue lo que está respondiendo el crecimiento de la economía, no responde en parte a eso, no es que hayamos mejorado mucho los ingresos. Lo que está viendo es que de vuelta las familias ya tienen el 20% de sus ingresos comprometidos en el pago de una cuota. Y más que eso los bancos no te dan. Con lo cual tampoco podés impulsarte con el crédito. Entonces tenés un techo al crédito, a menos que haya una mejora de los salarios reales importante o del empleo importante. O una fuerte baja de la tasa de interés. O sea, de la otra manera podrás hacer un crédito más largo, digamos. Interesante, me enviaste esa estadística después que no la había visto. Sí, interesante. Sí, yo te la paso. Sí, está bueno. Entonces, la verdad lo que está viendo ahora es que la economía se está estancando. Probablemente este trimestre el segundo trimestre habremos crecido algo, pero te diría que va a ser más por arrastre estadístico que por haber crecido. Probablemente no crezcamos en términos estrictos, y lo que ves es eso. Vos cuando te referís a eso, te referís no en la comparación de segundo trimestre respecto a segundo trimestre del año pasado, que va a dar un crecimiento elevado. 7% de vuelta, sí, 7%, claro. Sino respecto al trimestre anterior desestacionalizado. Exactamente. Nuestros números nos da 0,3% de crecimiento, que casi no crecer respecto a lo que venías. En el primer trimestre te dio versus el cuarto trimestre de 2024, el INDEC mostró 0,8% de crecimiento. Sí, y ahora tenés mucho menos, digamos. Eso se va desacelerando, ¿no? Exactamente, o sea, lo que ves es eso, es que la economía deja de crecer, quizás cambian los componentes, tenés la industria que cae o no crece, el comercio crece un poco más, el transporte crece un poco más, a ver, este esquema de, digamos, de modelo nuevo te permite que crezcan el sector financiero, todos los que son capital intensivo, el sector financiero, todo lo que es las minas y canteras, que tenés la parte energética y la parte de minería, el agro, después están creciendo, vos ves números que crecen de transporte y comercio, yo creo que eso está muy relacionado con la apertura económica y con las importaciones que están en récord. Y después el otro sector que crece, que es una cuestión estadística y un problema para mí del INDEC, de cómo lo están midiendo, es hoteles y restaurantes. Sí, porque ahí en muchos casos se ve muy golpeado, ¿no? No, por eso, y el dato del gobierno dice que crecen al 7-8%, una cosa que no... Pero porque cambió la estadística y ¿qué pasó? Empezó a incorporar el empleo no registrado ahí, y dentro del empleo no registrado, dentro de hoteles y restaurantes, tenés al que hace pedido ya. Y entonces, claro, le voló el empleo, le voló el 40% el empleo no registrado en ese segmento, y claro, registran que el PIB de ese sector crece. La verdad que no crece. O sea, puede crecer la oferta laboral, no quiere decir que la demanda haya crecido, uno lo ve en el día a día.
Pero bueno, entonces tenés ese esquema donde crece una parte chiquita de la economía y otra parte está transicionando hacia otra cosa, que era, digamos, y que lo ves también con los datos de empleo. Tenés la industria que cae, la construcción que todavía le cuesta crecer, y hay una transición económica, empieza a haber una transformación donde el empresario se está empezando a dedicar a ser un empresario logístico y deja de ser un empresario de manufactura. O sea, muchos ya están pensando a ver qué pasa después de la elección. Si esto sigue, dicen, bueno, listo, ya está, la fábrica, no sé, cierro 2, 3 líneas, dejo una y nada, porque el empresario en Argentina tiene que tener las dos patas. Y me dedico, bueno, a importar, ¿no? En muchos casos me dedico a importar. Martín, una para Menescaldi. Sí, Sebastián, recién estábamos hablando de, digamos, por qué el gobierno había hecho este manotazo con la suba de latas ayer y demás. Y yo te quería preguntar si ves por qué el gobierno decidió hacer esta operación de las LEFI justo al mismo tiempo que el 30 de junio terminaba la ventana baja de retenciones y venía esta transición de poquitos días hasta que se cortaba el flujo de dólares. Y justo en el medio de eso hizo este traspaso, ¿no?, de 15 billones que por algún motivo en la primera licitación solo absorbieron 5, quedaron 10 dando vuelta y es cuando se desmadró todo. ¿Por qué hacen las dos cosas a la vez? ¿O por ahí vos creés que, digamos, no tuvo nada que ver una cosa con la otra? ¿Cómo ves ese timing? Para mí fue la tormenta perfecta y no sé, yo dije, el que programó los pesos y los dólares, no, la verdad que fue el enemigo, no fue el gobierno. La verdad que no tenía sentido en este momento del año que desarmar las LEFI. Algo que más o menos funcionaba y que mal mantenía cierta base de rentabilidad y tasa de interés para el mercado para que no se vaya a los dólares. A ver, está claro que todavía por suerte había liquidación de dólares. Imagínate si encima no hubiéramos tenido liquidación de dólares. ¿Cuánto le hubiera costado al gobierno frenar esto? Para mí, la verdad, yo la verdad que sigo insistiendo, no sé qué fue. Para mí, a ver, creo que el gobierno lo que estaba queriendo hacer, primero, bueno, una cuestión de timing. El 17 de julio se terminaba la LEFI, habías emitido un año atrás, era por un año, era o la renovabas o las eliminabas. Eso, la parte de las LEFI al menos. Me parece que por eso es que decidieron. Y la cuestión de por qué eliminarlas, y bueno, estaban pensando que iban a, digamos, a sanear el balance del Banco Central, iban a todas las deficiencias que tuvimos iban a purificar. Bueno, ideológico, sí. Te diría. Te hago la última, vinculado a lo que imaginás la dinámica hacia adelante, ¿no? Porque si uno mira, insisto, la foto hoy, más allá de que estás viendo, obviamente en la economía real esto que estamos diciendo, se aplana la recuperación económica, se acelera fuertemente. En el tema del empleo, estoy mostrando los datos ahí de INDEC, ¿no? Empleo registrado. El empleo te van a decir, bueno, pero mirá todo lo que está pasando con el cuentapropismo. Bueno, es una señal al menos de precarización, en un ratito lo vamos a hablar. No lograste arrancar todavía tema construcción, que es gran parte del empleo registrado que perdiste, ¿no?, el año pasado. Y sobre todo la recuperación del salario real. Evidentemente estás usando también las paritarias al 1%, como ancla, ¿no? Es otra de las anclas del programa, porque tenés que generar expectativas con eso, en un proceso donde todavía se recomponen un poquito precios relativos, servicios públicos y servicios privados. Bueno, el ingreso disponible real va para abajo y por eso... y el gran motor que era el crédito, y bueno, empieza a sentir... Claro, lo que vos decís, la morosidad por el impacto, porque hay un tope en la cuota, por el impacto en el empleo y el impacto en el salario real. Ahora, si uno mira la foto hoy, dice, bueno, también esta es una economía que al estar más ordenada desde el punto de vista macro, el dólar te subió el tipo de cambio real multilateral, parte porque te subió el dólar acá y parte porque en el mundo tuviste la suerte de que el dólar se depreciara. Exactamente. El tipo de cambio real multilateral hoy es 14% más alto del que tenías en enero y el bilateral con Brasil es 18% más alto del que tenías en enero. Algunos dicen, bueno, pero estabas con un atraso cambiario enorme, eso no es relevante. Vos ves ahí que hay una foto mejor. El tema es que da la impresión de que el gobierno dice, bueno, hasta acá llegué, quiero congelar la foto. Esto me da un poquito más de respiro para ahora congelar el dólar en este
se movió el dólar, no se traspasó a precio, congelo ahora como puedo y con este resto voy hasta la elección. ¿Cómo ves esa dinámica, no? Porque otros podrían decir, bueno, si no se te movieron los precios, ¿y por qué no dejas un poquito a ver qué pasa con la flotación? Si va para arriba, si aparece oferta de dólares importante cuando se acerca a la banda superior. Sí, a ver, yo creo que, a ver, tuvimos una fuerte recuperación en términos reales de dólar, pero todavía te falta, digo, cuando ves los números de la cuenta corriente y sobre todo Claro. después de haber liberado la parte del cepo para las personas, no te cierran los números. Hasta ahora los fuiste mes a mes cerrando con cosas extraordinarias, sea que los bancos liquidaron dólares en abril, sea que tuviste un exceso de dólares por los derechos de exportación en mayo y junio, pero hacia adelante yo no veo que esto cierre. Y la verdad es que, bueno, yo creo que el gobierno va a intentar mantener el dólar controlado, pero sea hasta las elecciones. La verdad que nosotros nos estamos preguntando si es que después de las elecciones probablemente necesites un dólar todavía un poco más alto que te cierre, que te permita, digamos, ser sustentable sin estas cosas que son de una vez. O sea, hasta ahora conseguiste los dólares del fondo, conseguiste dólares de organismos, pero y tuviste algo de financiamiento externo por parte de las empresas, que para mí en los próximos meses eso va a caer, no va a ser, es más, digamos, ha sido más caro y probablemente en medio de las elecciones eso no va a estar. Entonces yo creo que después de eso, bueno, eventualmente después de la elección, incluso yéndole bien a Milei, creo que le va a convenir a él mismo pensar, decir, bueno, ¿qué tipo de economía quiero y qué tipo de cambio real necesito que para hacer que todo esto sea sustentable y el Banco Central a la par esté comprando dólares? O sea, probablemente van a ser los dólares. No, ahí lo que te dice el gobierno es, bueno, después de las elecciones, cuando arrasemos, la libertad arrasa y demás, el riesgo país se va a derrumbar a 400 puntos o menos, van a entrar capitales, acá está claro que los dólares no los puedes conseguir por la cuenta comercial, por la cuenta corriente, pero van a entrar capitales y eso es lo que te va a permitir, bueno, tal vez habrá que ver si a un dólar un poquito más alto o no, será cuestión de oferta y demanda de dólares, pero el gobierno dice, bueno, ahí van a entrar fuertemente dólares porque van a salir los dólares del colchón, van a entrar dólares de cartera del exterior y demás, entonces no va a ser un problema el mercado cambiario. Y en todo caso uno podría decir, bueno, si eso no ocurre, si esa película no ocurre, y no aparece esa oferta de dólares importante, y bueno, entonces la flotación cambiaria hará su trabajo, digamos, ¿no? El juego de la oferta y la demanda. Sí, pero fíjate que ellos la flotación cambiaria no la quieren. O sea, había un tuitero que decía, solamente, bueno, Marina siempre lo dice, acá cualquier gobierno solamente banca la flotación hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, bueno, el tema es ese, si es que el gobierno logra recalibrar el modelo sin desanclarse, ¿no? O sea, sin que de repente tengas otra crisis. Yo creo que hay una chance alta de hacerlo. O sea, pero tiene que proponerlo al gobierno y liderarlo. Tiene que marcar bien cuál es qué es lo que viene hacia adelante. Yo la verdad que vengan muchos dólares, van a venir más dólares seguro, incluso, o sea, ganando, pero no sé si son los suficientes. Y para mí, para que consiga, digamos, el gobierno volver al mercado, necesariamente tiene que seguir comprando dólares el Tesoro o el Banco Central. Yo digo, el superávit que tenemos no nos alcanza para que lo compre el Tesoro, toda ahora puede porque se está financiando con la plata de las LEFI, si querés, en algún sentido, pero hacia adelante no lo va a poder hacer. Y lo otro que tiene que hacer el gobierno es cerrar el programa financiero. Que esté claro cuál es el programa financiero que tiene que cerrar y que ese programa sea sustentable en el tiempo. O sea, vos fíjate que tuviste que emitir muchos pesos porque tu programa financiero no cerraba y tenías que seguir monetizando la economía. Bueno, la verdad que tenés que empezar a monetizar la economía de vuelta emitiendo pesos con el central, nada, decir, quizás es el 20% de la base monetaria, la 30%, bueno, marcar cuánto es que vos pensás que sería lo razonable y a partir de ahí armar, digamos, otro esquema monetario, cambiario y financiero. Martín, ¿tenés una última? Sí, Sebastián, te pregunto por el perfil de vencimiento de la deuda del Tesoro Nacional en moneda local. Ahí a Maxi le pasé un gráfico, por si lo quiere mostrar, del perfil de vencimiento, que se observa que, digamos, antes del mes de noviembre, entiendo que tal vez tiene que ver con las elecciones, se van acumulando, digamos,
barras bastante grandes de vencimientos. ¿Vos creés que se puede generar algún fenómeno de volatilidad o alguna crisis si se arma un cuello de botella de todos los vencimientos en pesos concentrados justo antes de las elecciones? Yo creo que todavía no. A ver, hay una gran ventaja que tiene el gobierno todavía, es que casi todos esos pesos lo tienen la gente del país. No son inversores extranjeros como pasó con Macri, si querés. Entonces, eventualmente con ellos podés hablar. O sea, con los bancos, con las empresas, con todos ellos podés hablar. Y lo otro que creo que va a hacer el gobierno es que para asegurar la tranquilidad te va a empezar a entregar cobertura. Lo hace a través de dólar futuro. Probablemente lo que vas a ver a partir de ahora es que esa demanda de dólar link que antes no estaba y Kirchner festejaba, va a empezar a aparecer con mucha más fuerza. O sea, creo que va a ser el instrumento que te va a dar el gobierno, la Secretaría de Finanzas, para transitar este periodo sin mayor sobresalto. O sea, va a hacer lo que tenga que hacer para no tener esos problemas. Ahí vemos en agosto una barra muy grande. ¿Se te ocurre por qué puede ser que en agosto se da esa situación? Por lo pronto, y tenés yo qué sé, por ejemplo, ayer sumaste mucho de LECAPs, cortas. O sea, nada, estaban todos en corto, todos con miedo y todos se fueron a corto. De hecho, fíjate, las últimas licitaciones habían sido todas cortas. Nadie estaba, digamos, apostando hacia adelante y nadie apuesta después de octubre. La verdad que las elecciones en Argentina son una gran caja de Pandora en ese sentido, y creo que todos los tesoreros están igual que digamos, que esta distribución, y creo que lo que te va a pasar después va a empezar el gobierno a darte bonos dólar link, de manera que darte la cobertura y el seguro por si pasa algo. Sebastián, gracias. ¿Cómo viene la inflación, Julio? ¿Viene tranquilo? Que ¿Viene por como ahora, junio? la verdad que viene tranquilo, o sea, hay parte de lo que hablamos, habías dicho Sí. antes, quizás fue 0,505 lo que nos dio en 2 semanas la inflación, todavía mañana medimos la tercera, y la verdad que no estamos viendo un traslado ni un pass-through, digamos, todo lo que se ha importado o relacionado con el tipo de cambio al mercado, ¿no? Y evidentemente eso tiene que ver con que hay más competencia, una mayor apertura de la economía, y también porque el mercado, básicamente la demanda no tira, entonces no hay manera de trasladarlo. Yo creo que eventualmente eso, si hay después algún pass-through, se va a trasladar en 3 meses. O sea, creo que cambió un mérito del gobierno es cambiar, si querés, en algún sentido, cómo es la dinámica de traslado a precios. Con alta inflación se movía un poco el dólar y todos cambiaban el precio, incluso hasta el peluquero. Hoy cada empresario va y mide, dice, ¿cuánto es dólar? Esto de aparte de acá no es salario, esto de acá es logística, esto de acá es publicidad, no sé. Va midiendo qué es y dice, bueno, me pega por este lado. Ahora, ¿me conviene subir o no? Porque quizás vendo menos, ya vengo vendiendo menos, y quizás no lo trasladan ahora, y quizás, nada, el próximo mes hay un poco más de aire en las familias o un poco más de confianza y compran un poco más y lo va a trasladar después, lo va a trasladar a lo largo del tiempo. Creo que por ese lado va a venir la cosa.